Amigos, ahora vamos a comenzar la segunda parte de la segunda parte, lo que se conocería como el tema 1.2.2, ¿no? Según las clasificaciones de los índices de la primaria. Dicho en otras palabras, vamos a continuar hablando del entendimiento, pero en la clase anterior me interesaba hacer esta presentación del término entender en conformidad a cómo interpreto que los alemanes entienden el entendimiento, ¿no? Justamente. Pero continuando ya de una manera mucho más apegada a la lectura que les ofrecí, podemos darnos cuenta que para Kant el entendimiento es la facultad de pensar, ¿no? Así tal cual. O sea, para Kant entender y pensar son sinónimos. O sea, verstehen y denken son sinónimos. O, sí, pues sí, en realidad es así. Eh, Ahora, también Kant nos ofrece una definición de pensar. Y al ofrecernos una definición de pensar, pues también nos va a ofrecer una definición de entender. Y según el traductor, según la persona que hizo esta traducción, que se llama María Jesús Vázquez Loveiras, Kant habría definido el entender como someter las representaciones de los sentidos a reglas. Ahora bien, aquí pues yo tengo una pequeña discrepancia con él, porque el verbo que emplea Kant allí es herunterbringen, ¿sale? Herunterbringen. Que pues María de Jesús, ¿no? María de Jesús Vázquez lo tradujo como someter, pero que para mi gusto no es propiamente someter, sino poner debajo, tal cual, ¿no? O sea, yo creo que someter y poner debajo no es lo mismo, ¿sale? A lo mejor es una de las acepciones que podría tener Herunterbringen, pero bajo ninguna circunstancia Kant está pensando en términos de sometimiento, sino más bien está pensando en términos parecidos, así como cuando decimos stehen, erguir y luego verstehen, descolocarse, así pues, pues bringen es traer y herunterbringen pues sería traer hacia abajo, o sea, jalar hacia abajo, jalar, bajar, digámoslo así, ¿no? O sea, poner de cierta manera. Entonces, sería tanto así como bajar las representaciones de los sentidos a reglas, ¿no? O sea, colocarles reglas a las representaciones de los sentidos. Subordinarlas tal vez, pero someterlas, ¿sale? O sea, ordenarlas debajo de reglas. Creo que eso es lo que Kant está queriendo decir. Subordinar también hoy en día tiene pues, connotaciones políticas en las que Kant evidentemente no estaba pensando. Ordenar en conformidad con reglas. Eso sería entender. Eso sería pensar. Ordenar las representaciones de los sentidos en conformidad con reglas. Creo que esa sería una mejor traducción. Ahora bien, eh, podemos por lo tanto entender que entender, voy a tener que estar empleando a cada momento esta cacofonía, que la naturaleza del entendimiento es tanto buscar como encontrar esas reglas que le dan existencia a lo que llamamos naturaleza. Ahora bien, si estamos buscando cuáles son las reglas que ordenan las cosas para poder entender esas cosas, y como se vio en la lectura pasada, hay
dos tipos de objetos del entendimiento, que son los objetos de la sensibilidad, pero al mismo tiempo los objetos del pensamiento, cuando los objetos del entendimiento son objetos del pensamiento, esto quiere decir que el entendimiento reflexiona sobre de objetos que él mismo ha creado, por eso se llama reflexionar. El entendimiento puede descubrir que estos objetos del pensamiento también están operando en conformidad a reglas. Y también los ha encontrado, descubierto, creado, inventado en conformidad a sus propias reglas operativas en tanto que entendimiento. Y entonces Kant va a empezar a hacer divisiones de cuáles son los tipos de reglas en conformidad con las cuales nuestro entendimiento opera. O sea, vuelve a las reglas que regulan el pensamiento, el objeto de estudio del pensamiento para poder encontrar cuáles son esas reglas y cómo operan esas reglas. Espero que se haya entendido, en realidad no es muy difícil. El entendimiento opera en conformidad a reglas al momento de ordenar objetos. Y entonces el entendimiento súbitamente intenta buscar y encontrar cuáles son las reglas gracias a las cuales o en conformidad con las cuales esas mismas reglas operan al momento de ordenar los otros objetos del pensamiento. Eso es precisamente pensamiento reflexivo, ¿no? Está reflexionando, el entendimiento se pone a reflexionar respecto de sí mismo, su propio modus operandi y los patrones que él mismo realiza al momento de ordenar otros objetos exteriores a sí mismo. Y Kant afirma de una manera bastante consecuente con su crítica de la razón pura que van a existir dos tipos de reglas operativas del pensamiento. Aquellas reglas que son necesarias, y la palabra que Kant emplea en alemán es notwendig, de lo cual también hablo en el texto que les ofrecí respecto de Kant y las neurociencias, cuando hago una distinción entre el notwendig como necesidad lógica y el Bedürfnis como necesidad biológica, y contingentes. Y la palabra que emplea Kant para hacer referencia a lo contingente en español es zufällig, que quiere decir también accidental. Así pues, las reglas operativas del pensamiento son necesarias, o sea, que no pueden ser más que como son, y que son independientes, y que no están sostenidas más que por su propio modus operandi, y no dependen de nada más que de su propia operatividad. O pueden ser contingentes, o sea, que son dependientes y que sí van a estar relacionadas con otros objetos que no son ellas mismas. Kant afirma, desde mi perspectiva, pues muy adecuadamente, que sin la existencia de este modus operandi en conformidad con reglas necesarias, el pensamiento, o sea, el entendimiento, no podría existir en modo alguno. O sea, no podríamos entender nada. No podríamos entender nada. El universo sería solamente un caos absoluto. Y eso no les pasa ni a los animales, ni a los más, pues, alejados de nosotros. Los gusanos no entienden su mundo como un caos. Lo entienden operando en conformidad con reglas. Aunque su entendimiento no sea un entendimiento tan complejo y tan abstracto como el nuestro, sí es una operatividad siempre repetitiva, 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 en conformidad con patrones. Y por supuesto que los gusanos tienen cognitividad, aunque nada más tengan dos neuronas y se estén pasando información entre ellas, pues el gusano se da cuenta cuando tiene hambre, eso es operatividad, eso es conciencia, ¿sale?
Eso es entender, reconocer la sensación y entonces ir y buscar y reconocer ciertos patrones en el exterior. Ah, esto es comestible. Esto no es comestible porque es una piedra. Entonces la brinco o me arrastro, repto sobre de ella o como se diga, ¿no? Eh, pues nuestro entendimiento es más complejo. Pero en tanto que es más complejo, también, pues nos ponemos en camisa de 11 varas, diría mi bisabuelita, ¿no? Porque nos encanta estarle buscando, pues, no sé, 4 pies al gato, para usar dos de las expresiones más empleadas por mi bisabuelita, ¿no? Nos metemos en camisa de 11 varas por estarle buscando 3 pies al gato, aunque tiene 4. Si no entendiéramos siempre en conformidad con reglas, ni siquiera podríamos contrastar para entender el caos y por lo tanto no entenderíamos nada, porque no habría ni orden ni desorden. O sea, no podríamos haber concebido estas dos nociones contrastantes, el orden y el desorden, ¿no? Lo coherente y lo incoherente en el mundo, lo congruente con determinados patrones y lo incongruente con otros determinados patrones. No entenderemos nada. Ni siquiera me lo puedo imaginar, ninguno de nosotros se lo puede imaginar. El solo hecho de que tuviéramos que emplear palabras para poderlo explicar ya implicaría un determinado orden. Entonces, el desorden absoluto, la falta de entendimiento absoluta, es imposible en los seres humanos gracias a que hemos encontrado consciente o inconscientemente patrones de ordenación, cohesión, integración en todo lo que existe en el mundo. Eso es el entendimiento. Esa es la función del entendimiento. Ahora bien, no se debe de entender por lo que acabo de decir que las reglas contingentes sean aquellas que hacen referencia al caos. No quiere decir eso. Que el caos sería lo que no tiene reglas. Por reglas contingentes significa que, como lo dije hace unos momentos, que no son 100% independientes, sino que son reglas que, que se emplean al momento de entender el contenido determinado de objetos del conocimiento. ¿Sí? Como, y Kant nos lo ejemplifica, como cuando hablamos de las matemáticas, de la moral, por lo tanto también de la geometría. Kant dice la metafísica, que sabemos que tenemos que entender por metafísica epistemología, el lenguaje moderno, y lo que tiene que ver con ciencias. Allí estamos hablando de reglas contingentes, de reglas del entendimiento contingentes, ¿sale? Porque son útiles para entender las matemáticas, son útiles para entender los principios morales y sus leyes, sus dictámenes, porque son útiles para entender la física o la geometría. Esto quiere decir, tienen un objeto de estudio determinado y lo que ordenan es solo los contenidos de ese objeto de estudio, por eso son contingentes. Sin embargo, las reglas necesarias, en tanto que son las que ordenan el entendimiento, son generales y sirven para absolutamente todas las circunstancias y permean, por lo tanto, por decirlo así, todos los campos del conocimiento. Dicho en otras palabras, o concluyendo, el conjunto de reglas necesarias es a lo que le llamamos lógica. Y por lo tanto, la lógica envuelve al resto de los conocimientos, interviene en el modo operativo del resto de las ciencias, pero solo en cuanto a su formalidad y nunca jamás en cuanto a su contenido. Mientras que la lógica, bajo ninguna circunstancia, puede tener ningún tipo de objeto material como su objeto de estudio, sino que solamente reflexiona sobre
el propio modus operandi que el entendimiento debe llevar a cabo para poder ofrecerse como un pensamiento ordenado, en conformidad con sus propias reglas. Kant afirma que las reglas del entendimiento, ese mismo entendimiento las descubre a priori, porque nunca ha tenido experiencia de esas reglas, ¿no? Ahora bien, este es un momento en el que me veo obligado a enfatizar lo que significa la palabra a priori, pero mejor lo voy a hacer en el video que siga. O sea, voy a dedicar un pequeño video exclusivamente a explicar lo que significa el término a priori para Kant. Algo que encuentro bastante interesante es que Kant nos ofrece una definición de sentido común. Y entonces lo que plantea es que cuando los conocimientos universales derivan de los particulares, o sea, de la experiencia, de lo empírico, estamos en presencia de lo que se conoce como sentido común. Va de nuevo. El sentido común es el conocimiento que tiende hacia lo universal, que deriva de la experiencia particular, o sea, de lo empírico. Dicho en otras palabras, a pesar de que las experiencias de cada uno de nosotros son diferentes, fácticamente hablando, o sea, nadie vive lo mismo dos veces, es más, ni nosotros mismos vivimos lo mismo dos veces, menos vamos a vivir lo mismo que las demás personas, nuestro entendimiento, en tanto que opera en conformidad con el modus operandi de un cerebro humano, y por lo tanto va a poder encontrar modalmente patrones lo suficientemente similares en cada una de las particularidades humanas como para que podamos cooperar socialmente, culturalmente, sin necesidad de que tengamos que explicarnos muchas cosas, vamos a poder llegar a las mismas conclusiones y vamos a poder entender, al menos en apariencia, las cosas de la misma manera y sin duda alguna del mismo modo, creando así entonces esta noción a la que le llamamos sentido común, que no sería ninguna otra cosa sino aquello que compartimos como personas respecto a las conclusiones que generalizan las experiencias que cada uno de nosotros, de manera particular e individual, ha tenido a lo largo de su vida. Y por eso parece que todos pensamos lo mismo, ¿no? Respecto de algunas cosas. Y ya entonces usamos la expresión es de sentido común. Por ejemplo, es de sentido común que uno no debe tirar la basura a las calles, ¿no? Independientemente de que las personas, pues, tiremos la basura a las calles, es de sentido común que no lo tendríamos que hacer, porque sería un sentido común moral, ¿no? No se trata de que nos lo enseñen, no se trata de que nos lo expliquen, se trata de que tu sentido común te dice que estar contaminando el mundo es indeseable, es universalmente indeseable, ¿no? Pero bueno, algún día tal vez abordemos moral, o si no se meten a las clases que filme de moral y ya. Ahora bien, cuando por el contrario, dice Kant, los conocimientos particulares derivan del entendimiento abstracto, estamos hablando de ciencias. ¿Sale? Dicho en otras palabras, el conocimiento científico va a implicar la conciencia de reglas operativas abstractas para explicar las relaciones de los fenómenos. ¿Sale? No basta sacar conclusiones de experiencias particulares, sino que esas conclusiones particulares, cuando operan en conformidad con principios a priori y se pueden enunciar
de una manera tal que sea válida para cualquier tipo de experiencia particular, se está en presencia de la ciencia. ¿Sale? Permítanme darles como ejemplo lo que es el binomio cuadrado perfecto, ¿no? El famoso a más b, entre paréntesis, al cuadrado, es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. O sea, en donde la experiencia de los sentidos, en donde la experiencia particular que hayamos podido tener de cualquier cosa, de un libro, de otro libro, de todos esos que están aquí, de un disco duro, de dónde, de esos objetos particulares, pudimos sacar un conocimiento tan abstracto como ese, que además es válido para explicar determinadas relaciones matemáticas existenciales en todos los objetos, ¿no? Sin importar cuáles sean las cantidades matemáticas que estén en juego al momento de ser representadas por esa A y por esa B. Se pudo entender a partir de experiencias particulares, ¿sale? Pero en el momento en el que se puede formular de una manera universal y esa formulación universal abstracta es válida para cada una de las particularidades, estamos hablando de ciencia. Obsérvese lo siguiente, ¿sale? Porque bajo ninguna circunstancia se tiene que malentender que la ciencia encuentra sus leyes a partir de la experiencia de los objetos, ¿sale? Al menos no las matemáticas. Las matemáticas bajo ninguna circunstancia lo hacen y la física teórica tampoco. Las ciencias experimentales serán diferentes, como lo hemos visto, ¿no? Pero las ciencias experimentales no formulan, no enuncian abstractamente tampoco su modus operandi, ¿no? Hay demasiadas condiciones de posibilidad que intervienen, mismas que hasta el momento pues no se han podido conocer, ¿no? Si las pudiéramos conocer, seguramente podríamos abstraer esos patrones, enunciarlos de una manera abstracta, y entonces ahí sí, ¿no? Toda la operatividad que quieras, aún en las ciencias experimentales. Hasta aquí nos vamos a quedar, y en el próximo video vamos a abordar qué significa a priori. The night, 90 June of 2010. D.O. Money had just died. The 3 nights of celestial